Leo, mi criatura, escúchame bien. Sé que tu corazón, ese corazón grande y noble que llevas, ha estado latiendo distinto estos últimos días. No con la alegría a borbotones, no, sino con una especie de desasosiego, un latido que, fíjate, parece querer escaparse del pecho por algo que aún no entiendes. Pero déjame decirte una cosa, Leo, porque lo he visto esta misma mañana, en estas cartas, mientras el perro del vecino ladraba un rato y luego se callaba. Justo cuando Venus entraba en Capricornio, el jueves 23 de julio, algo gordo, algo muy tuyo, se cierra en tu vida. Y no es algo que esté por venir, no. Hablo de un cambio de rumbo que tú misma o tú mismo has forjado, que ya está aquí, fraguándose en las sombras de lo que te cuesta ver. Lo que te llega, alma mía, te dejará asombrada o asombrado, de verdad. Y no hablo de un susto, sino de una alegría que te va a quitar un gran peso de encima. Mira, esta vez, Leo, mi baraja de siempre, la misma que me dejó la meiga que me enseñó cuando yo tenía 14 años, se ha portado de una manera muy particular. La tirada de la encrucijada, esa que usamos cuando hay dos caminos y no sabemos cuál escoger, no me ha enseñado solo las sendas, sino que ha hecho algo que pocas veces he visto con esta fuerza. Me ha desvelado el final antes del principio. Es como si el destino te estuviera diciendo a gritos: «Ya está, lo lograste». Así que te voy a contar esto como si estuviéramos deshaciendo un ovillo, empezando por el final y tirando del hilo para ver cada nudo, cada decisión que te ha conducido a este punto. Lo primero que ha saltado a la vista, Leo, y que es el verdadero cierre de esta historia, es una carta que me ha dejado con la boca abierta, el 9 de oros. Mira la imagen, fíjate bien, una mujer tranquila, rodeada de sus viñedos y de su fortuna, acariciando un halcón domesticado. Parece que lo tiene todo, ¿verdad? No le falta de nada. Pero lo importante no es lo que tiene Leo, sino cómo lo tiene. Está de pie, firme, disfrutando de lo suyo, de su independencia, de lo que ha levantado con sus propias manos y su propia cabeza. No espera la aprobación de nadie, no necesita que nadie le venga a decir lo que vale. Esta carta, Leo, es el resultado directo de ese cambio de rumbo que tú has iniciado y que se va a notar para ti con una fuerza tremenda a partir de la mañana del jueves 23 de julio. Es tu recompensa, tu paz, tu autosuficiencia, tu reconocimiento, pero no el reconocimiento de otros, sino el tuyo propio. Llega el instante en que te miras al espejo y te dices: lo conseguí, me lo merezco, no necesito nada más que mi propia verdad. Y si el 9 de oros es el final feliz, el momento de saborear la victoria, ¿cómo has llegado hasta ahí, alma mía? Pues justo antes de esa carta, como el paso que la precede y la hace posible, ha aparecido el rey de bastos. ¡Uf! ¡Qué carácter tan potente, eh! Este rey no es un caprichoso, no. Es alguien que ha aprendido a manejar su propio fuego, su propia pasión. Lo ves ahí, sentado en su trono, con el bastón en la mano, una salamandra que muerde su propia cola, símbolo de que uno mismo se renueva. El rey de bastos, Leo, no se calla. Él habla, él dirige, él lidera. Y lo hace con decisión, con convencimiento. Para ti, en este camino que has recorrido, esta carta me dice que has decidido, por fin, tomar las riendas de tu propia voz, de lo que de verdad piensas. Has dejado de esperar que los demás adivinen lo que sientes, lo que te hace falta. Has decidido decirlo, expresarlo, ponerlo sobre la mesa. Y esto, Leo, no te voy a engañar, es un paso gigantesco para un signo como el tuyo. Porque fíjate, la meiga que me enseñó decía que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y con esa sabiduría te digo, Leo, que tu orgullo, ese brillo que a veces te ciega, te ha jugado malas pasadas. Te hace esperar, ¿verdad? Esperar que el otro adivine, que el otro se dé cuenta de su error, que el otro venga a pedirte perdón. Porque para ti, Leo, pedir en voz alta lo que necesitas, lo que te duele, es casi una humillación. Pero el rey de bastos te empuja a romper esa cadena, a ser valiente, a alzar la voz.
Este momento de valentía, de decir las cosas como son, sin rodeos, es lo que te ha puesto en la senda de ese glorioso 9 de oros. El jueves por la tarde, justo cuando el sol empieza a caer, sentirás esa fuerza. Pero espera, espera. ¿Qué te ha llevado a encender ese rey de bastos en ti? A encontrar esa voz que creías perdida o callada. Dando un paso más hacia atrás en este ovillo, antes del rey de bastos, ha aparecido una carta que para muchos es de mal agüero, pero que para mí, en esta tirada, es la chispa de tu liberación, la torre. ¡Ay, la torre! ¿La ves, verdad? Esa imagen impresionante de una torre siendo golpeada por un rayo, coronas cayendo, gente precipitándose al vacío. Un desastre, sí, un derrumbe. Pero mira, Leo, la torre en esta posición, justo antes del rey de bastos que te da la voz, no es una catástrofe sin sentido. Mira, después de 22 años descifrando estas cartas, te confirmo que he presenciado esta dupla, la torre y el rey de bastos, surgir en las tiradas una y otra vez para indicar una cosa: el desplome de una estructura vieja, de una forma de pensar o de actuar que ya no te vale. Para ti, Leo, la torre ha significado la caída de esa fortaleza de orgullo, de esa muralla invisible que levantabas alrededor de tu herida, esperando que el mundo exterior cambiara para ti. Esta torre, que seguramente sentiste con fuerza a principios de esta semana, entre el lunes y el martes 20 o 21 de julio, te obligó a ver que el camino de la espera y el silencio ya no daba más. Fue un golpe, un despertar brusco, sí, pero absolutamente necesario. Fue el sacudón que te hizo darte cuenta de que si no hablabas, si no te atrevías a expresar tu dolor, tu disgusto, tu verdad, nada cambiaría. Esa torre derribó la idea de que los demás debían adivinar tu sufrimiento. Y eso, mi alma, eso es lo que te ha llevado a ponerte en pie como un rey de bastos, a hablar sin miedo. Leo, mi querido o mi querida, si sientes que esta verdad te toca el alma, que esta torre ha removido algo en tu interior, no demores ni un instante más. Si quieres soltar el peso que llevas, deja escrito en los comentarios: mi corazón se abre a la verdad y al perdón genuino. Cada me gusta, cada suscripción, cada frase que dejas grabada es un amuleto que resguarda tu sendero y el de tus seres queridos. Tu me gusta, tu suscripción y tu comentario sellan este pacto con tus ángeles, Leo. No lo dejes para mañana, mientras el momento es el bueno. Ahora, ¿qué provocó esa torre, ese derrumbe necesario? ¿Cuál fue la raíz de todo esto, Leo? Aquí es donde llegamos a la carta que, fíjate bien, ha sido el ancla de toda esta tirada, la que ha pesado en el centro, el 9 de espadas. Ha salido en la posición central, como el peso, la carga que llevabas arrastrando. Mira la imagen, esa figura sentada en la cama, cubriendo su rostro, con 9 espadas colgadas en la pared. ¿Qué ves, Leo? Desesperación, insomnio, preocupación. Es la carta de las noches sin pegar ojo, de la angustia callada, de la cabeza que no para de darle vueltas. Esta carta, Leo, es el reflejo de ese disgusto no expresado, de esa herida que guardabas con tanto celo, esperando, esperando. La vieja meiga que me enseñó decía: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y tú, Leo, estabas aguantando un mal que se estaba volviendo crónico. El 9 de espadas no es la carta de un ataque de fuera, no. Es el dolor que tú misma o tú mismo te infliges al no permitirte sentir, al no permitirte hablar, al no permitirte perdonar, ni a ti ni a los demás. Esta carta ha sido tu compañera fiel, la que te ha robado la paz, la que te ha hecho sentir ese nudo en el pecho, ese latido distinto que mencionaba al principio. La angustia de esta carta no viene de lo que los demás te hicieron, Leo, sino de lo que tú te has hecho a ti mismo al no soltarlo. Este 9 de espadas, esta carga, te ha acompañado durante mucho, mucho tiempo. Lo sentías en cada conversación a medias, en cada silencio incómodo,
en cada vez que evitabas un tema o una persona. Esa ha sido tu cruz, Leo, ese disgusto que crecía en silencio, y es justo ese 9 de espadas el que ha provocado la torre. El dolor acumulado, la angustia del silencio, llegó a un punto de no retorno. No podía aguantarse más. Fue entonces cuando, sin saberlo, provocaste el giro grande del que te hablé al principio, ese que te ha traído hasta este momento de revelación. Pero antes de que te desvele cómo llegaste a ese 9 de espadas, ¿quieres que te cuente la historia de Lucía? Una muchacha de Barranquilla, costurera, que vino a consultarme hace unos años. 23 años tenía, y llevaba años sin pisar su casa, sin contacto con su familia por un malentendido de dinero y de orgullo. Ella, como tú, guardaba un 9 de espadas en su corazón, silencioso, pesado. Y lo gracioso, ¿sabes?, es que ella esperaba que su madre la llamara, que sus hermanos pidieran perdón, que el pueblo entero reconociera su razón. Su orgullo no le permitía dar el primer paso. A ver si adivinan que me duele, decía con una sonrisa irónica, que sepan cuánto me ha costado salir adelante sola. Y lo que vio en las cartas fue una torre. Sí, el derrumbe de su fantasía de que el tiempo curaría sin hacer nada. Y detrás, un rey de bastos que le gritaba: «¡Habla! ¡Di lo que sientes!». Y ella, que era brava, se rió, me miró y dijo: «Sabela, ¿y si no me perdonan?». Y yo le dije: «No es para ellos, hija o hijo mío, es para ti, para soltar ese 9 de espadas». Y mira, no le prometí el cielo ni la bajé de la nube ni la asusté. Le di la verdad, como siempre hago, porque ni te asusto ni te ofrezco fantasías irreales. Estoy entre esos dos extremos, ahí donde está la verdad. Leo, criatura mía, esta es la hora de actuar. Si esta historia te ha tocado el alma y sientes que necesitas soltar, perdonar para perdonarte, te pido que dejes tu comentario. Libero con amor todo resentimiento que ya no me es útil. Tu me gusta, tu suscripción y tu comentario sellan este pacto con tus ángeles y activan en tu vida que ese peso se vaya. Madre mía, Leo. No permitas que la apatía te prive del milagro que ya te aguarda con este Venus en Capricornio, que te pide que madures tus emociones. Fíjate bien, alma mía. Y entonces, ¿qué había antes de ese 9 de espadas? Ese disgusto que te asfixiaba. Aquí entra una carta que es clave para entender la raíz de esa espera y ese dolor, el 7 de oros. Al voltear esta carta, sentí un cosquilleo en la mano como si me quisiera decir algo importante. En el 7 de oros, vemos a una persona apoyada en su bastón, observando 7 monedas que cuelgan de un arbusto. Está mirando sus frutos, pero con cara de incertidumbre, de impaciencia. Ha trabajado, ha sembrado, ha esperado, y ahora se pregunta: ¿ya es suficiente? ¿Dará fruto? ¿Valió la pena la espera? Esta carta, Leo, es el reflejo de tu paciencia, o de tu impaciencia, con los resultados, con el tiempo. Para ti, el 7 de oros representa la inversión emocional que hiciste en una situación, en una relación, en una persona, y la frustración que te entró cuando los resultados no fueron los esperados, o al menos, no en el momento que tú creías. Es el momento en que sembraste, y en lugar de recoger el perdón o el reconocimiento que esperabas de otros, te encontraste con el silencio, con el no entender, o con una reacción que te hirió aún más. Y en lugar de hablar, ¿qué hiciste? Te retiraste, te encerraste en tu orgullo, y ahí es donde el 7 de oros se fue convirtiendo, poco a poco, en ese 9 de espadas que te robaba el sueño. Fue esa semilla de desilusión, de sentir que tu esfuerzo no se valoró, la que creció en el disgusto silencioso. Este 7 de oros es lo que te puso en esa posición de espera, de voy a ver si se dan cuenta, si valoran lo que hice, si me piden perdón. Y esa espera se hizo larga, Leo, larguísima. Fue un tiempo que duró gran parte de los últimos meses, quizás desde principios de la primavera, cuando algunas expectativas no se cumplieron.
Pero, ¿sabes qué es lo más bonito de todo esto, mi Leo? Que la encrucijada no solo te muestra el pasado que te ha traído hasta aquí, sino que te ofrece la posibilidad de escoger un camino diferente. A un lado de la tirada, teníamos el camino de la espera, de no hacer nada, que lleva al 9 de espadas. Pero al otro lado estaba ese camino que tú, Leo, ya has empezado a pisar sin darte cuenta. La encrucijada me ha mostrado que había otra opción, un camino que no tomaste al principio, pero que la sabiduría de tu alma te ha empujado a elegir ahora. Y ese camino, alma mía, se te ha revelado con una sencillez que desarma a través de otra carta que, a primera vista, parecía solo una reflexión, pero que ha sido la verdadera guía para tu rey de bastos, el 2 de oros. Esta carta, que salió como la alternativa al 9 de espadas, muestra a un joven haciendo malabares con 2 monedas, un símbolo del infinito entrelazándolas. Detrás de él, 2 barcos navegan por un mar agitado. El 2 de oros no es sobre tener mucho, Leo, es sobre equilibrar, sobre manejar 2 situaciones, 2 opciones, 2 prioridades al mismo tiempo. Para ti, Leo, esta carta no ha significado hacer malabares con dinero, no. Ha significado hacer malabares con tus emociones, con tu orgullo y con tu necesidad de paz. El 2 de oros ha sido la invitación a encontrar un equilibrio, a no ver las cosas en blanco y negro, en o me perdonan o no hablo. Ha sido el susurro de tu intuición que te decía que había otra forma de abordar la situación, una forma que implicaba movimiento, flexibilidad y sobre todo una conversación. No una conversación de pelea, sino de buscar el punto medio, de entenderse. Fue la necesidad de encontrar ese punto de encuentro, de soltar la rigidez, lo que te llevó a la torre, a tirar abajo esas ideas fijas. Y fíjate, ese 2 de oros, esa capacidad de buscar el equilibrio y de hablar, es lo que te ha permitido navegar las aguas revueltas, esos barcos agitados en la carta, sin hundirte. Te ha dado la maña para entender que, a veces, la solución no es una batalla, sino un baile, un ir y venir, una conversación que busca dónde juntarse. Este 2 de oros, Leo, es la verdadera esencia de ese giro grande que has provocado. Es la decisión consciente de no quedarte estancada o estancado en la amargura, sino de buscar una manera de avanzar, incluso si eso significa doblar un poco tu orgullo. Mi alma, Leo, escucha este mensaje con el corazón bien abierto ahora mismo. Si deseas afianzar esta nueva fase de equilibrio, de comunicación y de desapego, escribe en los comentarios: manifiesto en mi vida la paz que merezco y la sabiduría para comunicarme. La simple acción de presionar me quisde, me gusta, suscribirte y dejar un comentario, conecta tu alma con la vibración de la abundancia y la claridad. Ay, Leo, debes recordar esto. Tu felicidad y tu liberación dependen de lo que movamos juntos aquí. Que no se te escape, mi cielo. Ahora, volviendo a ese 9 de espadas, a esa carga de resentimiento, el 7 de oros, con su impaciencia y frustración, te llevó a esa oscuridad. La torre derribó las paredes de esa cárcel que tú mismo o tú misma habías edificado. Y el rey de bastos te dio la voz para salir de ella. Y el 9 de oros, con esa mujer serena y satisfecha, es el sol que brilla después de la tormenta. Es la paz que te llega cuando por fin te atreves a perdonar no al otro, sino a tu propio ser por haber cargado con tanto. Esta liberación no significa que todo será perfecto de un momento a otro, no te voy a engañar, pero sí significa que a partir del jueves 23 de julio, justo al amanecer, sentirás una ligereza que no habías experimentado en mucho tiempo. Es como si ese vaso de agua con sal que he puesto anoche en mi mesa para limpiar las energías, se hubiera llevado también un trocito de tu carga. Leo, fíjate en los próximos días. Habrá una señal, pequeña, pero la vas a reconocer cuando la veas. Podría ser un mensaje que no esperabas, una palabra de alguien que no te imaginabas, o incluso un pensamiento claro que te llegue justo en la noche del viernes 24 de julio.
cuando Venus en Capricornio se asiente en su sitio. Esa señal te confirmará que vas por buen camino, que ese cambio que provocaste ha sido para tu mayor bien. La meiga que me enseñó, la vieja de mi aldea, siempre decía que la verdad, aunque duela, siempre libera. Y tú, Leo, has encontrado tu verdad, la has dicho, la has sentido. Has comprendido que la verdadera fuerza no está en el orgullo que no se rompe, sino en la valentía de mostrarte vulnerable, de expresar, de perdonar. Y el 9 de oros, esa carta de plenitud y autosatisfacción, es tu recompensa. Ya no tienes que esperar que otros te den validez, porque tú misma, tú mismo, te has dado el permiso de ser feliz, de ser libre. Mi querido Leo, alma mía, no te marches sin llevarte esto en el corazón. El jueves 23 de julio marca no solo un día en el calendario, sino un antes y un después en tus emociones. Has soltado un peso que te impedía avanzar, has encontrado tu voz y te has permitido saborear la paz que mereces. La vida te está regalando un lienzo en blanco para que pintes una nueva etapa, sin las sombras del disgusto. Ahora ve, Leo, abre la ventana, respira hondo el aire de este verano en pleno, de estas ferias y vacaciones que te invitan a la alegría. Y por favor, esta tarde, cuando caiga el sol, busca un espejo, mírate a los ojos y dite en voz alta aquello que has guardado por tanto tiempo. No para desahogarte con el espejo, sino para reconocer tu propia valentía. Ese será tu ritual, tu verdadera activación de este giro. Te mando un abrazo de luz y de fuerza desde aquí, desde mi Galicia. Que la luz del 9 de oros te acompañe siempre. Hasta la próxima, Leo.